Ya estamos junto a Alicia Contreras para revisar las noticias internacionales que esta jornada nos llevan hacia el límite entre China y Nepal por este violentísimo aluvión que ha dejado sepultado una zona completa con más de 150 personas muertas y muchos desaparecidos. Alicia, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, todavía no está claro cuál fue la génesis de este torrente de agua que cae entre la frontera de Nepal y China, pero las imágenes son esclarecedoras y también increíbles, como entonces a esta avalancha de agua, hielo, rocas, desciende desde China hasta Nepal en una emergencia que hasta ahora ha dejado 150 personas fallecidas. Sin embargo, esta imagen es impresionante porque le pasa por encima del edificio y lo arrasa. Exacto, esa quizás es una de las más impresionantes. Esto ocurrió temprano en la mañana, cerca de las 8 de la mañana, y además de los muertos también hay cientos de desaparecidos. Más aún, dentro de los desaparecidos hay 341 ciudadanos extranjeros que se desconoce entonces su paradero. Los helicópteros han estado intentando rescatar a personas que están atrapadas en los tejados. Las labores de búsqueda van a seguir durante la noche, allá ya es la noche entonces en este lugar, y las explicaciones de qué es lo que pasó varían, pero al parecer y según distintos científicos, un glaciar pudo haberse desprendido y caído, y esto desencadenó o por lo menos agravó entonces este deslizamiento. Más aún, también a las 8 de la mañana con 37 minutos hora local, el Servicio Geológico de Estados Unidos informó de un temblor en esta región y lo registró como un terremoto de 4.4. Sin embargo, después el mismo Servicio Geológico de Estados Unidos aclaró que este temblor no fue un terremoto, sino que este movimiento fue causado precisamente por este deslizamiento que fue bastante violento, es decir, el deslizamiento provocó este sismo que en un inicio tenía características de terremoto, pero que finalmente no fue así. Se está investigando las causas de lo que ocurrió entonces en esta frontera entre Nepal y China. Todavía no hay claridad de cuántos muertos van a haber tras esta tragedia, porque si bien solo se habla de 157, los desaparecidos son bastantes y se espera entonces que la cifra aumente con el paso de las horas. Bueno, además que esta es una zona muy turística, porque exacto, todos los que ascienden a los Himalayas, específicamente al Everest, al Katmandú, entran por esta zona. Por lo tanto, la cantidad de personas de distintas nacionalidades es enorme. Exactamente. Sobre todo que es un periodo de vacaciones en el hemisferio norte, por lo tanto, claro, ahí hay... Y las imágenes hablan de la dificultad también de poder hacer rescates de incluso ya de estas personas mismas desaparecidas en caso que hubieran fallecido, porque son, o sea, es una nube y una montaña y un río de lodo, piedras, que va a ser muy, muy difícil de rastrear. Exactamente. Hablamos con expertos entonces para intentar entender este fenómeno que no sabemos si precisamente llamarlo aluvión o más bien un deslizamiento de agua, de rocas. Todo junto prácticamente lo que ocurrió en esta frontera entre Nepal y China, y más aún también la rapidez con la que ocurre este fenómeno. Hablamos con Luis Donoso, él es docente de Geofísica Aplicada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, y que nos entregó más detalles de lo que hasta ahora se cree sería el causante entonces de lo que ocurrió en Nepal. Escuchemos. Todo indica que esto ha sido generado por el colapso de un glaciar. Y ese glaciar ha colapsado y ha generado lo que se conoce como una avalancha de hielo. Esa avalancha de hielo posteriormente se transforma en una avalancha de lodo, un flujo de detritos y barro que baja con harta energía. Esta avalancha y el movimiento en las primeras etapas de esta avalancha ha generado la señal sísmica equivalente a un sismo de magnitud 5.2. Originalmente se pensaba que esto había sido generado por un sismo de magnitud 4.4 que había generado este colapso. Pero toda la evidencia científica apunta a que esta avalancha ha generado un ruido sísmico, ha generado ondas elásticas compatibles con un sismo de magnitud 5.2. No es que el sismo haya ocurrido, no. La avalancha en sí ha sido la generadora de esta información sísmica.
Nos vamos ahora a Pakistán, donde también ocurrió una tragedia terrible, porque se registró un incendio en un hospital de Islamabad y a raíz de esto 14 recién nacidos murieron. Este incendio se registró en la sala de los recién nacidos y, según los familiares de las víctimas, esta sala estaba cerrada y es por eso que cuando ocurre esta emergencia dicen que no pudieron rescatar a estas 14 guaguas. Había 15 internadas, solo a una la pudieron rescatar. Suele ocurrir en Pakistán entonces que se cierren estas salas, pues para evitar más bien el robo de guaguas, que es algo común en esta zona, y por esto entonces habría pasado esta emergencia. ¿Qué se sabe hasta ahora y qué dicen los familiares? Lo vemos en el informe de Camila Concha. Un trágico incendio ocurrió durante la mañana de este miércoles en el Hospital Público del Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán. El fuego, que comenzó en el tercer piso del centro médico, quemó por completo la sala de recién nacidos. De las 15 guaguas internadas, 14 murieron en el lugar. Dijimos, saquen a nuestro hijo quemado como sea, pero la UCIN estaba cerrada con llave. ¿Por qué estaba cerrada con llave? Denme una respuesta a eso. Devuélvame a mi hijo, no me voy a levantar de aquí. No me levantaré, me quedaré sentada aquí mismo. Hace 2 días tuve mi cesárea. La causa de las llamas habría sido la explosión de un compresor del aire acondicionado en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Los familiares de las víctimas acusaron también negligencia de parte de los funcionarios. Según los afectados, la sala estaba cerrada con llave y no había personal de guardia al momento del incendio. Alrededor de las 6 de la mañana se desató el incendio, pero el personal y los médicos no nos informaron. En cambio, huyeron del lugar y salvaron sus vidas. Una señora gritó y nos avisó. Cuando subí, el fuego se había extendido tanto que llegó a nuestra habitación. Entonces, lo primero que hice fue rescatar a mi sobrino. Ni siquiera pude ver a mi hija, pero el estado de la sala es pésimo. Llevo 8 días yendo allí. La situación era absurda. Ese edificio no tenía seguridad contra incendios ni salidas de emergencia adecuadas. Todas las puertas estaban cerradas. Solo una era para que pudiéramos visitar a nuestros hijos. Desde el hospital niegan la falta de personal durante la emergencia. Según las autoridades, los equipos y incubadoras en donde estaban los recién nacidos al momento del siniestro facilitaron la expansión de las llamas. Se está llevando a cabo un estudio y expertos están investigando el asunto. El primer ministro ha emitido órdenes al respecto, por lo que nada quedará oculto. Al parecer, 14 de los 15 niños recibían oxígeno suplementario conectados a tubos y el oxígeno se incendió, provocando que las llamas se propagaran por las tuberías de suministro. Mientras las investigaciones siguen su curso, el gobierno de Pakistán destituyó al secretario federal de Salud, Aslam Ghauri. No perdonaremos a nadie que sea hallado culpable de cualquier delito o negligencia, y yo he sido el primero en presentarme para rendir cuentas. La policía informó que las víctimas deberán ser identificadas mediante pruebas de ADN. Solo después de obtener los resultados, los cuerpos de los recién nacidos podrán ser entregados a sus padres. Cambiamos de tema y nos vamos a Reino Unido porque finalmente hoy llegó el príncipe Harry y Meghan entonces a volver a vivir ahí en este país después de que hace 6 años decidieran renunciar a sus obligaciones en la realeza y trasladarse a Estados Unidos. Llegan, eso sí, como ciudadanos privados, no van a retomar ninguna función oficial en nombre del rey Carlos III, pero de todas maneras ha causado sensación entonces el regreso del príncipe Harry. ¿Qué ha pasado? Claudia Rebasa desde Londres nos cuenta. Los duques de Sussex, Harry y Meghan, regresaron al Reino Unido después de más de 6 años del denominado Brexit. Según medios locales, el príncipe Harry, Meghan Markle y los príncipes Archie y Lilibet llegaron este miércoles al mediodía en un vuelo privado y aterrizaron en el aeropuerto de Birmingham. Aunque la pareja aún no ha hablado públicamente sobre su regreso, sabemos que su llegada esta semana es exactamente antes que los príncipes Archie y Lilibet empiece el año escolar en septiembre. Los Sussex abandonaron el país en el 2020 luego de renunciar a sus funciones reales
y causar tensiones con otros miembros de la familia real por algunas revelaciones y acusaciones hechas públicamente. Con el regreso de los Sussex al Reino Unido, ¿qué será diferente esta vez? Bueno, sabemos que Harry y Meghan regresan como ciudadanos privados y no cumplirán ningún rol oficial dentro de la familia real. Es por eso que no contarán con seguridad proporcionada por el gobierno, un tema que Harry llevó hasta los tribunales sin tener éxito. El propio primer ministro Andy Burnham dijo la semana pasada que este es un tema privado. Harry y Meghan tampoco vivirán en una residencia real. Y aún no es claro si Harry y Meghan cumplirán otro rol laboral que los trajo de vuelta al país. Luego de rumores, un posible regreso a la actuación no ha sido confirmado para Meghan. A nivel familiar, se espera que Harry y Meghan se acerquen un poco más a Carlos III, quien aún recibe tratamiento por cáncer. El monarca se reunió con sus dos nietos, Archie y Lilibet, por primera vez en 4 años, en julio pasado, cuando los Sussex lo visitaron en su residencia de Highgrove. Un acercamiento con los príncipes de Gales, William y Catherine, y sus hijos, sí parece más difícil luego de una tensa relación entre ambos hermanos por las revelaciones públicas hechas por Harry. Soy Claudia Rebasa en Londres. Vamos a cambiar de tema y nos vamos al estrecho de Hormuz porque el precio del petróleo ha caído en los últimos 3 días después de que se conociera un posible acuerdo entre Omán e Irán para establecer una ruta marítima en el estrecho de Hormuz. Hasta ahora es la propuesta más clara que hay hasta el momento para restablecer el tránsito marítimo por este estrecho que ha permanecido cerrado y que sigue así en medio de esta guerra entre Estados Unidos e Irán que ya va para el 7º mes. ¿Qué se sabe hasta ahora? Pau Mosquera nos cuenta más. Un canal marítimo de carácter temporal. Esta es la propuesta esbozada por Irán y Omán de cara a reabrir el estrecho de Hormuz. Ahora bien, este corredor marítimo temporal no abriría en lo inmediato porque en primer lugar queda terminar de definir sus fases y lo más probable es que terminase entrando en vigor una vez se resuelvan algunas de las tensiones que todavía imperan sobre la región, lo que nos hace pensar que no va a ocurrir en el corto plazo. En ese sentido, los cancilleres de ambos países acordaron que este corredor temporal venga a sustituir la actual Ruta Sur, la que utilizan los buques y que está autorizada por las Naciones Unidas discurriendo por la costa de Omán. En cambio, este paso temporal discurriría por aguas iraníes en ambas direcciones, una propuesta que muy probablemente va a encontrarse con el rechazo frontal de Estados Unidos. A nadie se le escapa que a lo largo de estas últimas semanas Donald Trump ha intentado tener más voz y voto en todo lo que concierne al estrecho de Hormuz, llegando incluso a avisar a Omán de que si interfería en sus operaciones sobre este paso marítimo podía llegar a atacarles, una amenaza que ha sorprendido a muchos, dado que Omán ha actuado como mediador de este conflicto en los últimos tiempos. Sea como fuere, mientras Estados Unidos está optando ahora por aplicar sanciones económicas tanto a Irán como a sus aliados comerciales, la República Islámica está optando por negociar sobre el estrecho de Hormuz con sus propios términos, pero además también rearmarse. Un comandante del ejército iraní señaló que están intentando mejorar sus capacidades defensivas a base de la experiencia que han ganado a lo largo de tantos meses de conflicto. Pau Mosquera, Madrid. Precisamente las sanciones que está interponiendo Estados Unidos a los socios comerciales de Irán y también las sanciones y los aranceles más bien que interpuso en contra de Canadá es parte entonces de lo que analizaremos hoy en Conexión Global.